al idioma español, pero por la Universidad de Salamanca. Entonces, el lenguaje europeo es distinto, diferente hacia nosotros. Y por eso es que vamos a ver algunas acepciones que no concuerdan o no coinciden con nuestro lenguaje con el que nosotros hablamos. Por ejemplo, cuando definimos el término activo patrimonio neto, la NIGSP quiere decir, estamos hablando de solo patrimonio. Simple. Cuando la NIGSP dice costos de venta, no se está refiriendo al concepto de costo de venta que nosotros conocemos, sino se está refiriendo a otro tipo de acepción, que se denominaría gastos para ser vendidos. Que esto no tiene nada que ver con el costo de venta del estado de resultados, sino tiene que ver con la predisposición de un activo, por ejemplo, que vamos a venderlo, y cuyos gastos vamos a desembolsar, porque hay gastos para publicidad, gastos para el martillero y otros, ¿no es cierto? Entonces, esos gastos se van a considerar cuando quieras medir el valor real de ese activo que está deteriorado, por ejemplo, o de ese activo que está disponible para la venta. Y así muchos otros conceptos que nos van a llevar a una comprensión equivocada. Y por eso es que yo siempre he recomendado que cuando uno agarra una NIGSP en PDF, si ustedes quieren aprender de verdad las normas internacionales, lo primero que tienen que hacer es convertirlo a Word. ¿Qué significa convertir a Word? Convertirlo a Word y ponerle los títulos y subtítulos correspondientes a cada párrafo. De tal manera que cuando nosotros estemos utilizando las normas internacionales, vamos a tener un índice y vamos a poder buscar a través del buscador, por ejemplo, cuándo se debe reconocer, cuándo se debe medir inicialmente, cuándo se debe medir posteriormente, cuándo es el efecto, qué pasa con el efecto de las variaciones, si va a resultados o se queda en el estado de situación financiera, revelación y presentación. ¿Ok? Entonces, lo recomendable es que ustedes lo conviertan al IGCP, que después lo vamos a ver. Segundo, lo que vamos a hacer ahora no es un curso formal, no es una exposición formal, porque de la formalidad ya hemos visto bastante. Ustedes han tenido desarrollo de muchos expositores, la Dirección General de Contabilidad Pública y otros expositores en forma particular. Me imagino que ustedes están cansados de esa réplica. Lo que vamos a hacer ahora es lo que a ustedes les preocupa, cómo se desarrolla el diagnóstico. ¿Ya? Y de pasadita vamos a ver el Excel desarrollado con todas las NIGSP de las dos listas. De pasada, ¿ya? Porque son bastantes, son como 400 páginas en realidad. Sumen a eso el programa de transición. Y también vamos a desarrollar cómo se desarrolla el programa de transición, valga la redundancia. ¿Correcto? Muy bien, entonces vamos a empezar y vamos a compartir la pantalla para... Se lee, ¿no? Sí, Amigo sí, sí, Henry. un poquito lo puedes ampliar, Juan Francisco. Ahora, Está bien, ahora ahora sí. se nota, sí se nota, Ya. se divisa bien. Observen esto, señores. Lo primero que ustedes tienen que hacer es un listado, un checklist de qué normas se aplican o no se aplican. Para esto, van a tener que comprender qué significa la NIGSP 1, la NIGSP 2, la NIGSP 3, 5, 9, 12, 14. Entonces, vamos haciendo la lista y decimos, la NIGSP 1 es presentación de estados financieros. Ahí no tenemos problema porque todos los años hay directivas para el cierre contable. Y nos expone muy explícitamente sobre todo la metodología que debemos desarrollar para formular estado financiero. Flujo de efectivo tampoco no tenemos problema porque ya está clara la exposición. Políticas contables, aquí sí. Acá tenemos que analizar tres cosas. Uno, políticas contables, que son los principios, las reglas para que tú puedas aplicar en tu entidad y desarrollar
los principios que regulan la información financiera vinculado a las cuentas del plan contable gubernamental. Entonces, cada una de estas NIGSP están relacionados con una cuenta contable. Eso también les voy a proporcionar, digamos, la NIGSP con qué cuentas contables. Es más, le vamos a poner hasta el área que corresponde. Por ejemplo, el estado de flujo de efectivo solamente lo ha tenido la responsabilidad de contabilidad. Pero si ahora en adelante nosotros le decimos, no, también tesorería tiene que hacer un estado de flujo de efectivo, pero desde el punto de vista de los ingresos y desembolsos, porque es fácil desarrollar un aplicativo donde tú a cada transacción de ingreso y salida le pongas la actividad, operación, inversión o financiamiento. En el fondo, las operaciones de financiamiento son poquísimas, 2 o 1 al año. Las de inversión sí, pero que están vinculadas con activos de propiedad, planta y equipo, construcciones en curso, compra de maquinaria, equipo y otros, ¿no? El resto, actividades de operación. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tesorería tiene un control, saca un resumen mensual y luego va consolidando enero, febrero, marzo, abril, al final consolida el año y ya tiene el resumen de las actividades de operación, financiamiento e inversión, desde el punto de vista de ingreso y salida. Por su parte, contabilidad tendrá que desarrollar por el método directo y el método indirecto, que ya ustedes lo conocen. Conciliamos con tesorería, excelente. Le damos control de calidad a nuestro flujo de efectivo. Por si acaso, el estado de flujo de efectivo aún no está aplicado automáticamente en todo el aplicativo del CIAF y otros. Nosotros utilizamos otro tipo de aplicativos para determinar con precisión. Las políticas contables están relacionadas con, primero las políticas que les decía son las regulaciones que van a direccionar la aplicación de un concepto. Acuérdense, son 5 conceptos básicos que tiene toda la estructura de las NIGSP. ¿Cuáles son? Primero, reconocimiento. Segundo, medición inicial. Tercero, medición posterior. Efecto de la variación, o sea, la variación entre la medición inicial y la medición posterior le da un efecto, una variación en, digamos, pérdida o ganancia, superávit o déficit. ¿Ya? Entonces, ese resultado nosotros tenemos que decir dónde va, a resultados o al estado de situación financiera. Cambios en las estimaciones contables. Aquí, este cambio de las estimaciones nos va a ayudar mucho porque vamos a aplicar a los activos de propiedad, planta y equipo con valor 1 solo. Olvídense de las revaluaciones, por si acaso. Ahora no existen revaluaciones. Por lo tanto, si queremos convertir ese 1 solo, queremos darle un nuevo valor, una nueva estimación en la tasa de depreciación. Para ello, el perito tendrá que dar su opinión. Uno de tecnología de información si se trata de computadoras. Vehículos, el responsable de la administración o el que conozca mejor de vehículos. Maquinaria igual, cada uno con su opinión le van a dar una nueva vida útil y esa nueva vida útil tendría que ajustarse a una depreciación menor. Porque vamos con el ejemplo. Una computadora que tiene 4 años ha estado depreciando 25, 25, 25. En 4 años llegó a valor 1. Ahora no. El técnico, el profesional en tecnología de información dirá, ¿sabes qué? Esta computadora tiene todavía 3 años o 4 años como vida útil. Por lo tanto, se le suma al inicial de 4 más 3 son 7. Divide el monto total menos 1 entre los 7 años y me da una nueva tasa de depreciación que va a ser menor. La diferencia, que es el exceso, voy a corregir, o voy a ajustar, perdón. Corregir es cuando es errores. ¿Ya? Y errores que también ahora vamos a aplicar. ¿Por qué esta política es importante? Porque cuando desarrollemos el programa de transición, vamos a mencionar algunos de los párrafos de la NIGSP 3, ¿ya? En la parte del lado izquierdo. Costos por préstamo, ya estos son intereses. Acá nos han prohibido que llevemos el interés al costo de la construcción, por ejemplo.
todo se va a llevar a gasto. Está a la disposición, por lo tanto, ahí no vamos a tener problemas. Pero yo pregunto, si nosotros queremos aplicar la NIGSP, tenemos que aplicar en su totalidad, tal como dice la norma. ¿Y qué dice la norma? Señor, usted puede escoger entre dos tipos de procedimientos. O lleva a gasto o lleva al costo del producto o de la construcción. En una cantidad de materialidad pequeña, no se nota, digamos, un préstamo de 100.000 soles, cuyo interés son, digamos, 2.000, 3.000, 5.000. Pero un préstamo para un hospital grande, un hospital modelo que tiene 300, 400 millones, los intereses son 10 millones, 15 millones, ¿no? Entonces, pregunto, ¿esos 10 millones, 15 millones no deben formar parte del activo en construcción? Porque a nosotros nos dice, la información financiera tiene que ser fiel a la realidad, ¿no es cierto? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tomar una decisión, de acuerdo al criterio profesional, para decir, a pesar de que existe una disposición que lleve todo a gasto, pero la NIGSP 5 me dice que puedo escoger. Hay dos alternativas. Ya. La NIGSP 9 se refiere a ingresos, tasas, derechos, por pago de tasas y derechos. Pago y me dan un servicio o me dan un bien. Inventarios ya lo conoces, NIGSP 12. Hechos ocurridos. Estamos ante una situación en donde se formulan los estados financieros y estamos llevándolo a la dirección para que lo firme el titular del pliego. Los otros ya firmaron, ¿ya? Entonces, el titular del pliego firmó y justo ese día ocurre un fenómeno de la naturaleza. Un rayo, se cayó el puente. ¿Qué hacemos? Vamos a la dirección y le decimos, señor titular del pliego, todavía no firme el balance porque tengo que revelar este hecho. No, ya lo firmó, ya lo presentamos. Entonces, simplemente podemos modificar la nota a los estados financieros para revelar ese hecho. Entonces, esta NIC 14 se refiere a eso. Propiedad de inversión no aplica. ¿Por qué le puse no aplica? Porque muchas de las entidades públicas no tienen propiedad de inversión. ¿Pero qué significa? ¿Qué dice la NIGSP? Mira, si tú tienes un edificio y ese edificio tiene terrenos desocupados y tú lo estás alquilando como cocheras, esa parte del edificio vas a tener que reclasificar como propiedad de inversión. ¿Y qué significa propiedad de inversión? Que genera efectivo en forma permanente. ¿Listo? Al principio, las reglas dicen, lo reconocerás como costo, pero posteriormente tienes que reconocer el valor razonable. ¿Listo? Me perdonan, por favor, porque yo estaba con tos. Propiedad planta de equipo la conocen, esta ha sido famosa con la directiva 05 del 2016. Esta directiva ha sido la más completa, inclusive mejor que la NIGSP 17. Y a veces yo digo, esa NIGSP 5 ha debido de convertirse como una nueva política contable de propiedad, planta y equipo y mejorar las cosas que faltaban. Luego, provisiones pasivos contingentes, ya eso lo conocen ustedes cuando hay juicios en contra de la entidad y hay momentos en cuando se reconoce el pasivo contingente, cuando la provisión y cuando se reconoce el pasivo, ¿no? Hay momentos. Deterioro de valor de activos no generadores. ¿Qué es un no generador de efectivo? Una maquinaria, un edificio. Eso. Entonces, ustedes conocen la depreciación. La depreciación es en forma permanente, hasta que se agote y queda valor uno. En cambio, el deterioro de valor es de un momento a otro. ¿Ya? Ocurre una circunstancia en que se malogró, se deterioró, se dañó. Entonces tenemos que calcular o estimar el deterioro de valor. Para eso hay una fórmula que se utiliza para poder determinar y comparar con el valor de recuperación. ¿Cuál es mayor? Si este es mayor,
hay una diferencia y esa diferencia es el deterioro de valor. Un poco complicado, pero sí. A diferencia de la 26 que está en esta lista 2. Acá, observen, NIGSP 26, deterioro de valor de activos generadores, ¿no es cierto? Esta 21 es de no generadores, ¿ya? Que son maquinaria, equipo, terrenos, edificios. Esta 26, esto se refiere a los instrumentos financieros. ¿Se acuerdan de las acciones, de los bonos? De todo lo que está en bolsa, cotizado en bolsa. Una caída de la bolsa de valores se vino abajo el precio de la cotización. Entonces se refiere a este deterioro de valor. Eso no lo utilizamos, no aplicamos, ¿ya? Entonces la diferencia entre la 21 y la 26 salta a la vista. 26 está relacionada con instrumentos financieros. Listo. Ingreso de transacciones con contraprestación. Esta juega con la NIGSP 11, la que he dicho. Acá pagamos y nos dan un servicio o un bien. En cambio aquí pagamos, pero no recibimos el servicio directamente. O sea, son operaciones que están vinculadas a ¿qué? Donaciones, transferencias, multas, impuestos. ¿Listo? Entonces hay una diferencia entre la 9 y la 23. Estas dos se van a juntar más adelante y van a dar nacimiento a una NIC, nueva NIC que se llama ingresos. En esa NIC prioriza y dice, si ingresa plata, tú tienes que ser consciente que esa plata tiene un destino. Y ese destino se llama cumplimiento de metas. Si tú no cumples la meta, yo te retiro el dinero. Me devuelves el dinero que te habilite como transferencia. Y a eso se denomina obligaciones de cumplimiento. ¿Ya? La 31. Activos intangibles. Software, programas informáticos. Estudios. ¿Qué tipo de estudios? Solo expedientes técnicos hacia adelante. Todo lo que significa estudios de preinversión no se considera como activo intangible. Son gastos. Son gastos de investigación y desarrollo. ¿Por qué no se reconocen? Para que un activo se reconozca como tal, tiene que cumplir 4 aspectos muy importantes. Primero, que provenga de un hecho o suceso pasado, que se pueda medir fiablemente, o sea, que tenga un costo, ¿no? Segundo, que genere potencial de servicios. Cuarto, o genere beneficios económicos futuros. Listo. Un ejemplo de potencial de servicio y beneficio económico. Ejemplo simple. Cargador frontal. Muchas municipalidades han tenido cargadores frontales o tienen cargadores frontales. En ocasiones utilizan, gran parte lo utilizan en los trabajos de conservación, mantenimiento, construcción y otros relacionados con las obras. Pero hay momentos en que tiene capacidad ociosa, o sea, ya hay tiempo como para poder alquilarlo, ¿no es cierto? Entonces, eso que está prestando servicios a la entidad se llama potencial de servicios. Y lo que alquilamos y recibimos dinero se llama generación de beneficios económicos. Por lo tanto, para reconocer un activo, os presta potencial de servicios o genera beneficios económicos, cualquiera de los dos. Acuerdo de concesión no aplicable, ¿ya? Algunas entidades probablemente puedan tener concesiones, ¿no? Como los peajes y otros, cárceles, otros. Instrumentos financieros ni hablar, no aplicamos, porque esto se relaciona con bonos, acciones, los que están cotizados en bolsa. ¿Qué diferencia hay entre esta NIGSP 41 instrumentos financieros y la NIGSP 29 que está acá abajo? Instrumentos financieros, reconocimiento y medición. Esta palabrita, bueno, debe desaparecer y acá deben de ponerle instrumentos derivados. O sea, esta NIGSP 41 son instrumentos financieros, pero relacionados con bonos, acciones y otros instrumentos, ¿ya? En cambio acá, los
los derivados, la NIF SP29 anterior, se ha convertido solamente para regular todos los instrumentos derivados y de coberturas. ¿Listo? Arrendamientos, ni hablar. Ustedes han comprado maquinarias, equipos en vía leasing, sea operativo, sea financiero. Esta norma es la que regula. ¿Ya? Y no aplica. Le hemos puesto no aplica. Entonces, por lo tanto, concluimos la lista 1 y ya sabemos si aplicamos la NIG SP1, la 2, la 3, 5, 9, todo, casi la mayoría. Los que no se aplican son propiedades de inversión. 32 no aplica, 41, 43. Pregunto, ¿están de acuerdo con esto, señores? Porque puede haber algunas políticas contables o puede haber alguna NIGSP que no se aplique en su institución. Si no se aplica, no hay problema. Ustedes ponen acá no aplica. Este resumen es crucial, porque este resumen, cuando desarrollemos ya la lista 1 y 2, vamos a poner una pestaña a la NIG que corresponde, no aplica. ¿Listo? Y si aplica, vamos a desarrollar todo el cuestionario. Muy bien. Vamos con la lista 2. No hay nada, pero tenemos que desarrollar. DGCP4, efecto de las variaciones de tipo de cambio. Sí, ya esto conocido. Economía en inflación. Hiperinflación. No aplica, hace muchos años que no hay eso. Eso fue en el gobierno de Alan García. Contratos de construcción. Vamos a tener que aplicar. Lamentablemente esta norma está elaborada para el sector privado. Y cuando ustedes pueden comparar con la NIG 11 de contrato de construcción del sector privado, es idéntica. Es idéntica, no se varía en nada. ¿Cuál es el objeto de esta NIG-SP? Dicen, acá tienes que reconocer dos conceptos, ingresos y costos. Los ingresos los vas a reconocer en forma proporcional, de acuerdo al avance físico de la obra o del costo de la obra. Y nosotros no hacemos eso. El ingreso lo recibimos por única vez cuando se aprueba el presupuesto público. Y tenemos una partida presupuestal, una asignación presupuestal para determinada obra o para determinadas obras, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuándo se hace eso? La programación se hace con anticipación un año atrás. Luego de la programación viene la aprobación. Y esa programación tiene que coincidir con la programación multianual de inversiones. ¿Ya? Tiene que coincidir con la programación multianual de presupuesto. Y finalmente tiene que coincidir con la programación anual. Entonces, esta NIC vamos a tener que acondicionarla a lo que dice la ley y el reglamento de contrataciones del Estado. Porque nosotros sí aplicamos la ley y reglamento de contrataciones, o sea, obras a suma alzada, obras por metrados, metros unitarios, ¿no? Y hay diferentes formas. Vamos a tener que modificar esta NIC y adecuar a lo que también establece la regulación nacional. Información por segmento no tenemos. Información de parte relacionada, peor. Financiera sobre el sector gobierno general. Este gobierno general, ustedes lean Cuenta General de la República. ¿Quién hace? El BEF. Presentación de información presupuestaria de cajón. Eso sí, tenemos que aplicar. ¿Ya? Deterioro de valor de activos generadores, ya hemos explicado. Agricultura. Hay algunas entidades que administran activos biológicos. ¿Qué es un activo biológico? Es un ser, una planta viva, ¿no? Que se produce, se reproduce y al final da un producto final. ¿Ya? Hay entidades como la Universidad Agraria, por ejemplo, que tiene un renglón que se llama agricultura. El Ministerio de Agricultura también tiene. NIGSP 28, presentación de los instrumentos financieros. 29 les he explicado que son derivados financieros y coberturas. 30, información a revelar, que van en paquete, la 30, 29, 28, 27 y la 41. Todos son instrumentos financieros y instrumentos derivados. Estados financieros separados, no aplicamos. Financieros consolidados, esto hacen los gobiernos regionales y los pliegos.
que tienen unidades ejecutoras. Cuando es unidad ejecutora y pliego, se llama integración. Consolidación es otra cosa, es lo que hace el Ministerio de Economía y Finanzas. Y acá vienen las operaciones recíprocas y otras para eliminar duplicidades en la información financiera. Inversiones en asociadas, no aplica. Acuerdos conjuntos, peor, no aplica. Información a revelarse participaciones en otras entidades, tampoco, no tenemos participaciones. Esta norma es la más tranca de todos. Esta me ha sacado callos. ¿Por qué? Para leer esta norma, tienes que conocer los regímenes laborales. 276, 728, el servir, la ley de servir, la 2530, algunas entidades sí tienen pensionistas de la 2530 y otros. ¿Por qué? Porque esta norma te presenta una estructura. Todos los conceptos de remuneraciones, vacaciones y otros que se otorgan al trabajador van a estar clasificados en una determinada estructura. ¿Cómo está clasificada? Dice beneficios a corto plazo. Corto plazo sabemos que son 12 meses. O sea, todo lo que se paga dentro de los 12 meses vamos a clasificar como beneficios de corto plazo. Luego, vamos a tener beneficios a largo plazo. Digamos, un permiso, un año sabático o una licencia sin goce de haber por estudios. Ese es un beneficio a largo plazo. O puede ser una licencia con goce de haber también, ¿no? Lo premia y le dan una beca para que vaya a hacer sus estudios. ¿Ya? Entonces, esta norma es un poquito complicada, que hay que leer bastante para poder aplicar. Para poder contestar también ha sido un poquito difícil. 40, combinación del sector público. Y aquí, beneficios sociales. Muchos se confunden. Beneficios de empleados con beneficios sociales. Esto no se refiere a la CTS. Este se refiere a los programas sociales. ¿Ok? PPI, PPR, PPOR, todo. Listo, señores. Y aún todavía continúa 43, 44, 45, etc., hasta la 49, que todavía no están oficializadas. Si no están oficiales, no nos metamos, pero es importante también conocer esos nombres. Listo. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda? Quiero que se identifiquen con esto para poder desarrollar el diagnóstico. Esto es muy importante. ¿Ya? Vuestra entidad, lo primero que tienen que hacer es identificar si aplica o no aplica, si aplica, aplica. Cuando aplica, vamos a desarrollar el diagnóstico. ¿Alguna pregunta, por favor? Henry. Listo. Entonces ahora nos vamos a estos dos cuadritos que son muy importantes porque yo he querido diferenciar el diagnóstico y a continuación el programa. Estos dos cuadros van de la mano. No es que uno primero y el otro después, porque primero hacemos esto y al final aterrizamos en este documento. ¿Pero qué partes? Aterrizamos solo esta columna. Descripción de la brecha contable. Observen, este es diagnóstico. Descripción de la brecha contable. 11, columna 11, letra K. ¿Qué dice acá? Programa de transición, descripción de la brecha contable. ¿Ok? Entonces, todo lo que hemos desarrollado aquí, vamos a copiar. O sea, yo por práctica, lo he pintado de amarillo. ¿Ya? Porque hay algunos que no tienen brecha. Y hay otros que sí tienen brecha. Lo he pintado de amarillo y lo he jalado acá. Como primer elemento. ¿Listo? ¿Qué más? Por práctica, observen esto. Lo he dividido, acá solamente decía párrafo NIC. Lo he dividido en 3 párrafos tomados de la NIGSP y la NIGSP. ¿Saben por qué? Cuando empecemos a desarrollar el diagnóstico y vamos a consolidar todo, si no ponemos estas dos partes, no vamos a poder identificar a qué NIC pertenece. Va a ser un desorden. Entonces, cuando tú tienes el párrafo y tienes la NIC, todo lo que consideres la sábana
se va a identificar automáticamente. Igual acá. Acá no te da estos dos, hay que agregar en el programa de transición. Eso como papel de trabajo, por si acaso, porque a veces hay personas de la Dirección General que no entienden razones, no quieren entender el criterio profesional. Entonces aquí se han agregado dos columnas para referenciar el párrafo y la NIC, porque yo voy a jalar de aquí. Voy a jalar de aquí y ya tengo dos elementos. Tengo la descripción de la brecha y tengo el párrafo y la NIC. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, el tema de la NIC, este tema, en muchos de las NIC están equivocados, porque se refiere a otro concepto. ¿Ya? Les voy a mostrar, digamos, vamos a verla, una difícil o una fácil. ¿Qué prefieren ustedes? Vamos a ver. La 17, la más conocida. Ya, pueden observar, ¿no? Esa primera parte son casos prácticos, como una introducción. La norma empieza acá. Acá se recoge también lo que dice la disposición. ¿Ya? Entonces la norma empieza. Ojo que esto es la convertido a Word. La norma empieza acá. Párrafo 1, párrafo 2, párrafo 3, párrafo 4, párrafo 5, párrafo 6, 7, 8, 9. Ojo, 9.1 y 9.2. ¿Por qué? Porque este párrafo estaba regulando dos principios. Entonces es necesario que tú los separes. Por ejemplo, la NIC SP17 no requiere que los bienes de patrimonio histórico o artístico y cultural se reconozcan o se midan de acuerdo a los criterios establecidos en esta norma. Y el 9.2 señala, si una entidad reconoce los bienes de patrimonio histórico, artístico y cultural como activos de propiedad planta bajo NIC SP, debe aplicar los requerimientos de esta norma. Ya, entonces el título que les he mencionado es este. Es este. Todas las NIC deben tener su título, características, generación, información a revelar, definiciones, reconocimiento. Entonces ustedes me preguntarán, ¿por qué lo ha pintado? ¿Por qué lo ha pintado de amarillo? Para trabajar y ser como herramienta de trabajo, yo lo he pintado de amarillo, lo que va en el principio que están describiendo en el diagnóstico de brechas. Acuérdense que todo lo que está pintado, lo que está en negrita, va como pregunta, o va como principio y luego se convierte en pregunta. ¿Ya? Miren. Igual acá, hasta acá párrafo por párrafo. Acá está la OIT, la evolución. Esto también va a las preguntas, al cuestionario. Va a la pregunta, al cuestionario. Entonces, ojo. Ustedes ya se estarán deduciendo y diciendo, ah, ya, de acá vienen las preguntas. Cuando elabore la lista 2, voy a tomar solo lo que está en negrita de la NIC SP17. ¿Ok? Vamos a borrar esto. Y nos vamos a ir. ¿Ya? Nos vamos a ir a la original.
Observen la NIC SP17 del PDF. Ya. Entonces acá empieza la NIC 17. El alcance, el objetivo está con negrita, por si acaso. Pero no van a tomar eso. ¿Dónde empieza negrita? Negrita, negrita, negrita. Acá está. Definiciones no lo toman ahí en cuenta. ¿Qué más? Acá, negrita. De aquí vienen las preguntas, o sea, el principio y las preguntas. Siguen examinando. ¿Dónde está la negrita? Muy bien, otro negrita, medición, ¿ves? Reconocimiento, medición inicial, medición posterior, respecto a las variaciones y revelación y presentación. ¿Ok? Otro negrito. Por ejemplo, acá, esto es importante, se olvidaron. Medición del costo. Cuando vean que se han olvidado, hay que incluirlo, porque forma parte del principio. ¿Ves? Negrita. Esta es la medición inicial. Medición del costo, ese es inicial. Y este es posterior, miren. Medición posterior, ¿ves? Interesante, ¿no? ¿Cómo se aplica la NIC? Modelo del costo, modelo de revaluación. ¿Ya? Este modelo de revaluación para nosotros está prohibido. Ha sido derogado, pero nosotros dicen no debemos aplicar revaluación. Otra negrita. Otra negrita. ¿Listo? Muy bien, lo dejamos ahí. Viene la depreciación, viene otros conceptos. ¿Y el deterioro dónde está? Aquí solamente habla un poco de deterioro y te lleva a la NIC SP21. ¿Ya? Vamos a ver la inferior. Depreciación. Deterioro, ¿ves? Dice, para terminar una partida, dice CP21. Este está el instrumento financiero. Y esto es para activos de propiedad planta y equipo. Interesante, ¿no? Muy bien. Esto también. Y continuamos con nuestro cuadro. Ya está. Entonces, observen. Solo este tema que estábamos viendo es el subtítulo que yo les he hablado, tomado de la NIGSP para el reconocimiento, medición, presentación, revelación. ¿Ya? Este es el párrafo que me olvidé de explicarles y decirle, este es el párrafo, ¿no? Y luego la NIGSP. Y el principio, que lo copiamos de lo que está en negrita. ¿Ya? Y luego, posteriormente, vamos a contestar. Pregunta, cumple, no cumple, ya eso después lo vamos a explicar. ¿Listo? Hasta ahí, señores, por favor, pregunten. No quiero que quede dudas y que ustedes ya tengan la práctica. De repente ya ustedes desarrollaron todo y yo por gusto estoy hablando, ¿no? ¿Sí? Por favor, aclaremos el asunto. Henry. Y Juan Francisco, vamos a preguntar a los colegas si tienen algunas inquietudes o si no que nos los escriban a través del chat. Ajá. A ver, un pequeño conversé. Si está claro, no está claro la exposición. Yo les he dicho, no, yo no voy a utilizar diagramas, parte práctica. Listo. Si no hay preguntas, continuamos. Entonces, el texto es el principio que les he mostrado, tanto en el PDF como en el Word. Y luego, dice, si es el principio lo que me está regulando, me pregunta, ¿aplico o no aplico este principio? Entonces usted va a contestar si aplico, no aplico, ¿no? No tengo transacciones, sí tengo transacciones. Pregunta sobre el principio
planteado en forma de pregunta. O sea, este principio lo lleva a pregunta. ¿Ya? Y luego, después de realizar la pregunta, contestamos. ¿Cumple? No cumple. ¿Existe brecha? ¿Sí o no? Práctica contable. Describo la anterior, lo que estaba utilizando. Y finalmente describe la brecha contable. Tomen solamente esto. Y este párrafo y el anexo. ¿Ya? Vamos a ver en la práctica. A ver. Lista 1. Vamos entonces acá. Ahí. ¿Ya? Entonces, este es el diagnóstico. Miren, observen primero la portada, el listado, o sea, la lista 1, 2, el flujo y la NIC SP1. Están los principios. ¿Aplica o no? Sí, 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 no. Pregunta. Esto mismo en forma de pregunta. Y luego, ¿cumple o no cumple? Sí, 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 sí. No existe brecha, no existe brecha. No aplicable. O sea, acá dice que no se pone nada, que hay que dejarlo en blanco, cuando no existe brecha. Cuando existe brecha, sí. Hay que hacer un comentario acá y la descripción de la brecha. Entonces, para práctica, ustedes deben pintar de otro color todo lo que sea brecha, cuando existe la brecha. Y cuando no, lo dejan así en blanco. ¿Ok? Entonces, desarrollando toda la NIC, va a ver, no, no aplico, no aplico, no aplico, si cumple, y algunas brechas. ¿Ya? Como práctica, tenemos acá un resumen de todas las brechas. Entonces, ¿qué tengo que hacer cuando yo voy a ir al programa de transición? Simplemente el párrafo y la NIC que esté después en NIC 1 y el párrafo. Y luego, acá. Descripción de la brecha contable. Solo este último. Voy a empezar a jalar y lo voy a llevar al programa de transición. Vamos con la NIC SP2, igual. En la puedo decir fechas, todo se aplica. La NIC SP3, igual. Acá tenemos bastantes brechas. ¿Ya? Y acá está el comentario. Igual, resumen de las brechas. NIC SP3. NIC SP5. ¿Ya? Y así todas las NIC SP9, todas las NIC con su resumen, con su respectivo resumen. Entonces, ¿qué voy a utilizar para cuando yo haga el programa de transición? Solo me voy a ir a las brechas, al resumen de las brechas. ¿Sí o no? Ya. Es toda la lista 1 que está desarrollada. Observen. En realidad, bastante chamba. Un poco complicado. Pero se hace lo que se puede. Pero fundamentalmente se tiene que conocer la NIGSP. De una u otra forma, hay que conocer 1, 2, 3, leer 1, 2, 3 veces hasta comprender, para poder sacar estos comentarios. ¿Ya? Esa es la lista 1. Y acá tiene la lista 2.
de la lista 2. No, por acá. Como siempre, la portada. ¿No? Cómo se elabora el diagnóstico. El listado de la lista 2. Aplica, no aplica. La matriz. Sí, no, sí, no, sí, no. Y empezamos con la NIGCP 4. Acá está. Aquí es donde ustedes deben poner el tema de la NIC, el principio de la NIC, todo, desarrollar todo, porque no hay nada que nos haya proporcionado la Dirección General de Contabilidad Pública. Entonces estamos hablando de la NIC GCP 4 y acá no hay brechas. ¿Ya? NIC GCP 10 no aplica, porque esa es hiperinflación, acuérdense. ¿Ya? NIC GCP 11, esto sí. Acá tampoco no aplica en realidad. La NIC GCP no se aplica porque en realidad es muy complicado, no se ajusta a lo que nosotros hemos venido desarrollando con la ley de reglamento de contratación del Estado. NIC 18 no aplica, NIC 20 no aplica, NIC 22 no aplica, NIC 24, información presupuestaria. Esto sí, ustedes tienen que desarrollar de cajón. Pero acá no existe brecha porque la información que se ha manejado, que maneja la Dirección General de Contabilidad Pública, es bastante adelantada. Entonces nosotros, acá más la norma te habla de la programación presupuestaria, de la ejecución presupuestaria y de la variación. Casi la mayor parte de la norma te habla de eso. Y nosotros sí presentamos PP1, PP2, AP1, AP2. ¿Se dan cuenta? Y así. De la NIGCP 17. Propiedad, planta de equipo. Estos son el resumen de las brechas. Muy bien. Entonces las dos están. Volvamos a nuestro cuadro. Entonces, una vez explicado el diagnóstico de brechas, ya sabemos cómo vamos a desarrollar. ¿Sí? Hasta ahí. Preguntas, por favor. Señores, el clima ha cambiado. Me perdonen ustedes, me voy a quitar el saco un momento para poder respirar tranquilamente. ¿Sí? Mientras elaboran sus preguntas. Muy bien. Preguntas, por favor, señores. Harry, motiva. Dice Orlando, ¿es contrato para terceros? ¿No se aplica? ¿Cuál? Contrato. Bueno, Orlando, si tuviera pudiera utilizar, mejor dicho, el micro. Y Gisela nos pregunta, ¿hasta cuándo es el plazo de presentación del avance de diagnóstico de brechas y la conformación de los comités? Ya. Primera pregunta. Conformación de los comités todavía pueden hacerlo. No hay problema. Pero eso es lo primero que debieron haber hecho. La conformación de la SED con los equipos de trabajo y la designación del representante, del titular de la entidad para que haga el seguimiento y control de calidad.
¿Ya? Entonces, ahora todavía tienen tiempo para regularizar. Segundo, el plazo para la presentación ya es demasiado corto. Todo este trabajo ustedes debieron de haber tenido hasta el 25 máximo de octubre para que la última semana se revise todo lo que se ha desarrollado y se apruebe por unanimidad con la SED y los equipos de trabajo. De manera tal que coincida con la presentación de los estados financieros del tercer trimestre, ya que es en noviembre. Pero no se fíen, porque el MEP está adelantando la entrega de la presentación de los estados financieros. Por lo tanto, estos desarrollos, estas dos IGCP, de estas dos listas, más el programa de transición, se deben presentar en la fecha que presentan ustedes la información del tercer trimestre, que es en noviembre. ¿Ya? Entonces, el plazo es corto. Para desarrollar las dos listas, yo lo veo complicado, difícil. Porque no es que quiero desanimarlos, pero en realidad, la realidad es esa. Cuesta, salvo que ustedes tengan consultores, ¿no?, que les hayan ayudado. ¿Otra pregunta? Lo que quiero que me pregunten es las dudas que tengan sobre el diagnóstico. Ustedes ya están ya excelente en esta situación, Orlando pues. pregunta, Sí. nos dice Orlando, ¿cómo se determina la materialidad? En este momento no hay ninguna fórmula, ninguna directiva, ninguna metodología que determine la materialidad. Algunos expositores están utilizando la materialidad de auditoría, la que no es cierto. ¿Saben por qué? La materialidad de auditoría está determinado como, perdona la redundancia, está determinado solo para la clasificación de transacciones significativas o no significativas, ¿ya? Para determinar el error, cuándo es error material, cuándo es error tolerable y cuándo es el error mínimo. Entonces, esta materialidad que han estado enseñando aplican un porcentaje que va desde el 0.5 hasta el 3%. Total activo, total pasivo o total patrimonio. O también del estado de resultados, dependiendo del riesgo, del nivel de riesgo de la auditoría que se va a desarrollar. ¿Ya? Entonces, esa materialidad generalmente alcanza, digamos, a ver, 50.000 para arriba, para calificar un error material. Los errores materiales 50.000 para arriba son error material. Si es la mitad, 25.000 es un error tolerable. Varios errores tolerables pueden hacer una materialidad. Entonces, ¿qué dice la norma? La materialidad es un concepto que tiene que utilizar la entidad dependiendo de varios factores que inciden en la importancia o en la magnitud que pueda tener una información financiera. Un ejemplo. Si la materialidad, por ejemplo, para propiedad, planta y equipos, para determinar cuándo se reconoce un activo y cuándo no, un cuarto de la UIT, ¿no es cierto? Esa es una determinación de la materialidad. Pero en el caso de castigos, por ejemplo, para cuentas de cobranza dudosa, ¿cuál sería la materialidad? O sea, ¿cuál sería el importe para que ustedes me digan que estos se pueden castigar y este no? O sea, hago una comparación entre el costo-beneficio. Si una cuenta por cobrar de 1.000 soles, 1.500, 2.000, debo ya prácticamente provisionar y luego castigar, digamos de muchos años atrás. Entonces, ahí yo tengo que definir un concepto de materialidad para realizar el castigo, o la provisión y el castigo, ¿no es cierto? Otro, materialidad o castigo, o materialidad para el deterioro de valor. También va a haber cuándo se debe aplicar deterioro de valor a un activo que tiene, cuyo valor es 1.000 soles,
cuyo valor es 5.000, cuyo valor es 50.000. Para las entidades grandes, la materialidad es un monto mayor, pero para una municipalidad pequeña, la materialidad va a ser un importe menor. Entonces, ¿qué dice la norma? ¿Qué dice la LIC? Dicen que tienen que aplicar el criterio profesional de la entidad, la práctica. Entonces, para determinados hechos económicos, se puede determinar un nivel de materialidad, siempre y cuando esté vinculado a la razonabilidad de su estimación. ¿Ya? Entonces, no hay ninguna fórmula que te diga la materialidad asciende a tanto. Pero digamos que sea un promedio. Quien debería de estar regulando es la Dirección General de Contabilidad Pública, ¿no es cierto? La Dirección General te dice, no, tú eres la entidad, tú eres los que estás haciendo las transacciones y las operaciones. Tú aplica tu criterio. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, el amigo. ¿Para qué casos necesitaría materialidad? Ahí podemos conversar con ejemplos, por ejemplo, ¿no? Si podría alargar la pregunta o decir, por ejemplo, yo necesito determinadas materiales para determinada operación. ¿Sí? Bien. Otra pregunta, por favor. No hay preguntas. Continuamos. Pregunta Juan Francisco que dice, eh, para la rendición de viáticos, si no los ¿Ya? completa, esta pregunta Orlando simplemente dice para la rendición de viáticos. Ya, ahí se aplica el concepto de materialidad. Correcto. Acuérdense que la directiva de tesorería dice, en uno de sus artículos numerales, que cuando tú das un anticipo de viáticos para que luego sea rendir cuentas, tienes que hacer firmar un documento en donde el señor, el usuario, se compromete a rendir cuenta documental. Caso contrario, se le descontará por planilla el monto no rendido o se le grabarán los intereses del caso. Entonces, cuando firma ese documento, cuando ya haya una situación legal, tranquilamente podemos cobrar. Pero bueno, digamos que no hemos hecho nada de eso. Simplemente se dio viáticos, 2.000 soles, 3.000 soles, y no se rindió. Pasa un año, pasa 2 años, pasa 3 años, pasa 4, 5, 6, 10, 20, 30. Y en ocasiones el funcionario ya no está. Cuando yo quiero cobrar o recuperar y pedirle rendiciones de cuenta, no hay. Ya, en ese caso, tenemos que evaluar el monto que se le ha otorgado. Indudablemente que la contabilidad tiene la cualidad de agrupar, de consolidar los importes. Y a veces los importes, los saldos son 500.000, 1.000.000, digamos, ¿no? Pero que está compuesto de 1.000, 2.000, 1.000, 2.000, 1.500, 1.800, 500, 300, todo. En ese caso, cuando podamos demostrar con evidencias de que el funcionario ya no está, no ubicable o ha muerto, entonces en esas condiciones podemos castigar esa rendición de cuentas. Si la rendición de cuentas está como anticipo, vamos a tener que llevar primero, obligatoriamente, porque la norma lo dice, la directiva de tesorería, tenemos que cargar a cuentas por cobrar y eliminar lo que son los anticipos. Entonces, la cuenta por cobrar se puede estimar, lo que antes se llamaba provisionar, y posteriormente se puede castigar. Esa sería la secuencia o el paso para poder castigar. Entonces, ahí es donde se emplea el término de la materialidad. Materialidad para castigar. Lo que antes era castigo directo, castigo indirecto. Pero no crean que ahora es fácil, porque en la NIGCP 41 aparece un concepto de
pérdida crediticia esperada, que es una forma de cálculo. Lo mismo que hacían antes, separaban por 30, 60, 90 días y luego aplicabas un porcentaje, ¿no es cierto? Para poder estimar la estimación de cuentas de cobranza dudosa. Aparece ese cuadro, pero ahora tienes que justificar con ese cuadrito con la estimación o la mejor estimación de que si vas a cobrar o no vas a cobrar. ¿Qué posibilidades existen para cobrar esas cantidades? Entonces, esas cantidades se van a convertir en porcentaje. A ese porcentaje vas a tener que aplicar el índice de inflación. Vas a tener que aplicar los factores macroeconómicos, porque en realidad te va a ajustar a una expresión mínima. Entonces, esa es una fórmula que está recomendando la NIGSP 41 que se llama pérdida crediticio esperada. Y ahí hay una serie de condiciones para poder establecer la duda de si se va a cobrar o no. No habla de castigo todavía, sino simplemente la provisión o la estimación. ¿Ya? Veremos si se va a aplicar con el sector público porque es un poquito complicado esa determinación. Listo. Hay otra pregunta que dice, Gisela, en caso de semovientes, ¿qué áreas trabajarán y qué NICS SP aplica? Ya. Estamos hablando de animales, semovientes. La entidad tiene que dedicarse permanentemente a la actividad de ganadería, ¿no es cierto? Entonces, la norma que se va a aplicar es la norma de agricultura, el ANIC 27. ¿Ya? Vamos a ver. Acá está. La ANIC SP 27 agricultura, que está vinculada a la cuenta 1507, otros activos. 150701, bienes agropecuarios, mineros y otros. ¿Ya? 130708, ganado reproductor de tiro y de desarrollo. NIGSP 27, agricultura. Esa NIC le va a dar la regulación, las políticas contables que se deben aplicar. Entonces, en agricultura, en ganadería, por ejemplo, ahí tiene que haber el control desde el nacimiento. Luego la transformación, ¿no? Cómo se va haciendo, pasa de una etapa a otra etapa, a otra etapa, y todos los costos que se van incurriendo se van acumulando, hasta que llegue el momento, este ganado ya es un semoviente fijo, ¿no? Que tiene una utilidad o una disponibilidad, ¿no? Entonces, la norma va a reconocer desde el punto de vista del reconocimiento. Si se reconoce o no se reconoce, por ejemplo, las crías. De ese mismo semoviente puede tener crías, ¿no es cierto? Puede ser un cruce con otro de su especie, nacen. Entonces, esas crías van a tener que ingresarse a la contabilidad utilizando la NIGSP 27 agricultura. Vamos a tener que darle un valor. Luego vas a gastar en alimentos para fortalecer al crío hasta que se haga maltón y otras cosas, ¿no? Entonces vas incrementando el costo, y hay variación. Y luego también ellos tienen un deterioro, ¿no? Que también vas a aplicar. Entonces la NIGSP 27, perdón, es la que va a regular a todos los animales, plantas, ¿ya? Animales reproductores, plantas, animales vivos, más no el producto final, que en el caso de los bienes agropecuarios son los frutos. Y los frutos, cuando ya están en cosecha y después de la cosecha, se convierten en inventario. ¿Ya? Listo. ¿Otra pregunta? Orlando nos indica en la CUT los rubros generan intereses, pero estos intereses son ¿Ya? cero, se registran de un mes atrasado. Esto se debe considerar como una brecha. De ser así,
¿Qué párrafo de la NIC 9 se aplica o se debe tener en cuenta? Ya, muy bien. A ver, vamos a ver dos conceptos. La CUT centraliza todos los recursos financieros de las entidades y ahora es obligatorio. Pero muchas municipalidades todavía no están aplicando, o sea, no se están acogiendo. Es más, reaccionan cuando automáticamente se les pasa a la CUT y amenazan y dicen, voy a enjuiciar al ministerio porque me ha quitado mi plata. No, no te ha quitado tu plata. Tu plata está en la CUT. Tú puedes seguir gastando, pero bajo las regulaciones de lo que dice la directiva de la CUT, ¿no es cierto? Esa CUT, el Estado te dice, señores, vamos a reconocerle los intereses por el dinero que está en la cuenta única del Tesoro, porque eso sí genera intereses. Ya, y yo te voy a pagar tus intereses. Entonces, tú tienes, primero contabilizaste como una donación o una transferencia, perdón, una transferencia, ¿no es cierto? Y lo depositaste en la CUT. Ya digamos que son fondos del canon minero, fondo de compensación municipal y otras fuentes. Muy bien. Los ingresos que se generan están bajo la NIGSP 23, no la 9. La 9 es transacciones con contraprestación. Yo pago y me das un servicio o me das un bien. Pago una tasa, pago un derecho. Pero la NIGSP 23 es la que regula donaciones, transferencias, multas, intereses y otros. Y ahora vamos a analizar en qué párrafo de la NIG. Listo. Acá tiene la NIG SP23. ¿Se observa? Henry. Henry. Observa, Juan Francisco, sí se nota. NIC 23. Ya. Está bien, mucho mejor. Objetivo. Alcance. Diferencia entre transacción de contraprestación y sin contraprestación. Cobro de impuestos a nivel nacional. Cobro de impuestos a nivel gobierno local. Adelantos recibidos. Donaciones recibidas. Donaciones en bienes. Donaciones en servicios. Ingresos generados por multas. Transferencia de recursos financieros. Transferencia de bienes. Ingresos por alquiler de activos. Cobro de tasas, arbitrios, contribuciones. Contribuciones al sistema de seguridad social. Esta es la 9, por si acaso. Acá está la 23 y acá está la 9. Una diferencia. ¿Ya? Acá estoy estableciendo lo que dice la NIGSP 23 y la 9. Luego viene combinación de operaciones, fusiones. Control de inactivo, las multas, restricciones, las estipulaciones, los impuestos, las transferencias. Transacciones con contraprestación. En otras una entidad recibirá recursos en nombre de contribución. Cambio con una simbólicas. Hay un grupo adicional de transacciones. Adicionalmente dice claro. Ingresos. Los ingresos comprenden las entradas brutas de beneficios económicos o potencial de servicios recibidas o por recibir por la entidad que informa, los cuales representan un aumento de los activos. ¿Ven? Bien, observe lo que dice. Activos netos patrimonio. Léase patrimonio. ¿Correcto? O sea, yo no he podido eliminar esto porque la norma está tal cual está. Solo aclaro y digo, léase patrimonio. Distinto a aquellos relacionados con la contribución de los propietarios. Transferencia recibida pueden ver. Entonces, acá tenemos que lo estamos clasificando como un ingreso de acuerdo al párrafo 12.1. Porque este párrafo 12.1 se ha dividido en dos, como les había manifestado, y acá hay un párrafo 2, gestión de cobranza, tercerización. Dice de aquellas personas que se dedican a tercerizar, o sea, a cobrar, ese dinero no les corresponde, está aclarando acá, ¿ya?
Pero para empezar tenemos el ingreso, que es el primer apartado del párrafo 12 de la ley GCP 23, ¿ya? El 12.1. Luego, estipulaciones. O sea, estipulaciones son condiciones para generar el ingreso. Condiciones sobre activos transferidos, por comodidad, restricciones sobre activos transferidos, la esencia sobre la forma. Una obligación de rendimiento, criterio de conocimiento, los sectores, impuestos. Las leyes y regulaciones también pueden surgir cobros anticipados, análisis de rendición, satisfacción entre reconocimiento de activos. Los activos se ven por menos distintos a los control del activo, suceso pasado, entrada probable de recursos, activos contingentes, contribuyentes propietarios, componentes de contraprestación, cuando se adquiere un activo, medición. Vamos a probar por esto, ¿ya? Basta. Dice, intereses. En la mayoría de las jurisdicciones los gobiernos utilizan el sistema impositivo, o sea, los impuestos, para fomentar ciertos comportamientos financieros y desincentivar otros. Por ejemplo, en algunas jurisdicciones se permite que los propietarios de viviendas deduzcan los intereses de la hipoteca. Nada. Otro. Préstamos en condiciones favorables. La parte del préstamo es reembolsable junto con los pagos de intereses. Es una transacción con contraprestación y se contaría de acuerdo a la NIGSP 41. Ajá. A ver. Instrumentos financieros. Préstamos en condiciones son préstamos recibidos por una entidad por debajo de las condiciones del mercado. Intereses. Seguimos. De acuerdo. No hay más. Vamos a ver por las dudas. GCP 9. El uso por parte de terceros de activos que produzcan intereses, regalías y dividendos. Ahí está. Ahí está. Entonces, los intereses está clasificado en la NIGSP 9. ¿Correcto? Porque miren, el alcance de esta norma, en la NIGSP 9, ingreso de transacciones con contraprestación. O sea, yo deposito dinero y tú me pagas a cambio, ¿no es cierto? Entonces dice, una entidad que prepare y presente estado financiero bajo la base contable de acumulación o devengo, debe aplicar esta norma en la contabilización de ingresos procedentes de las siguientes transacciones y sucesos. El uso por parte de terceros de activos de la entidad que produzcan interés. Acá está. Juan Párrafo Francisco, 1 es el ¿puedes alcance. presentarla Sí. en Ah, pantalla? ya. Me olvidé, perdón. Perdón. Ahora, Sí, ¿se se aprecia? divisa, Juan Francisco. Ya. Entonces, acá tenemos la NIGSP 9. Ingresos con transacciones con prestación. ¿Se dan cuenta la facilidad de tener en Word la NIGSP? Porque tú puedes aplicar el buscador, porque en PDF es un poco complicado. En cambio acá tiene títulos, tiene todo, y tú simplemente empiezas a leer todo lo que respecta a interés. Y dice, una entidad que prepare y presente el estado financiero bajo la base contable de acumulación o devengo
debe aplicar esta norma en la contabilización de ingresos procedentes de las siguientes transacciones. O sea, 1, 2, 3, y el uso por parte de terceros, que es el tercero, la CUT, el Tesoro Público, de activos de la entidad que produzcan intereses. ¿Ok? Regalías o dividendos. Seguimos. ¿Dónde más hay intereses? Ingreso por intereses. El uso por parte de terceros de activos de la entidad da lugar a ingresos que adoptan la forma de intereses. Cargos por el uso del efectivo o equivalente de efectivo o por el mantenimiento de sus intereses. ¿Ok? Párrafo 9. Siempre deben poner el párrafo, que es muy importante. ¿Estamos? ¿Algo más? Tenemos el párrafo 9. Medición. Ya, acá estamos hablando ya de medición. Un crédito libre de intereses. Estamos hablando de reconocimiento. Ojo. Párrafo 16. Estamos hablando de revelación y presentación, probablemente. Acá está. Ingresos por interés, regalías y dividendos o distribuciones similares. Condiciones para el reconocimiento de los ingresos e intereses. 35, 36. ¿Se dan cuenta? Y seguimos analizando. Entonces, les estoy enseñando cómo se utiliza la NIGSP para cuando yo quiera desarrollar un concepto o cuando tenga alguna inquietud. Pero lo más importante es que esto esté en Word y que tenga sus títulos. ¿Alguna otra pregunta relacionada con esto, amigo, colega? Y felicitaciones por la pregunta porque nos ha movido a que investiguemos. ¿Listo? ¿Qué más? Sigan las preguntas, por favor. Porque está interesante el tema. Vamos al diagnóstico de brechas. Se va acá. Continuamos con el diagnóstico de brechas. Hay una preguntita más, Juan Sí, Francisco dice, Orlando, le sí. agradezco de antemano la respuesta. Sin embargo, si fuera tan amable de explicarnos a qué se refiere el párrafo 33 y 34 de la NIC 9. Ya. A ver. Vamos a abrir de nuevo. ¿Se ve? Henry, ¿se ve? Sí, se nota Ya. objetivo. Ya, sí se Párrafo nota. 39. Sí, correcto. El mejor cazador se va a la paloma, por si acaso. Pero bueno, vamos a ver. Información a revelar, párrafo 39. ¿Ya? Acá está el párrafo 39. Entonces dice, una entidad revelará las políticas contables adoptadas para el reconocimiento de los ingresos. Hemos visto en toda la NIC que hay reconocimiento, incluyendo los métodos utilizados para determinar el porcentaje de determinación de las transacciones involucradas en la prestación de servicios. ¿A qué se refiere esto? ¿Ustedes alguna vez han pagado una maestría por adelantado? No. Cuando uno paga por adelantado una maestría, el servicio de la maestría me lo van a dar en el año, ¿sí o no? Entonces, voy a devengar el ingreso conforme a como he venido prestando los servicios de maestría. Entonces me pagaron 12,000
El primer mes, enero, devengo 1.000 soles. El segundo mes, 2.000. El tercer mes, 1.000 hasta cumplir los 12 meses. Entonces, el reconocimiento de esos ingresos se da en forma gradual, mensual. No puedo reconocer los 12.000 como ingresos, sino voy a reconocer cada mes. Entonces, ¿cómo se reconoce los 12.000 de golpe? Como ingresos diferidos. Y a partir de ahí empiezo a determinar o a devengar los ingresos. Entonces, acá dice, una entidad revelará las políticas contables para el reconocimiento de los ingresos, incluyendo los métodos utilizados para determinar el porcentaje de terminación de la transacción involucrada, o sea, la maestría. ¿Cuándo termina la maestría? En 12 meses. ¿Qué porcentaje tiene? 1/12, involucrados con la prestación de servicios. ¿Ok? ¿Qué más? Dice, la cuantía de cada categoría significativa de ingresos, reconocidos durante el periodo por indicación expresa de los ingresos procedentes de prestación de servicios, venta de bienes, interés. O sea, me va a decir cuánto he recibido por servicios, cuánto por bienes, cuánto por intereses, cuando los ingresos están en uno solo, pero yo debo clasificar de acuerdo a la generación de ingresos por cada concepto. ¿Ya? Y C, el importe de los ingresos producidos por intercambio de bienes o servicios incluidos en cada de las categorías anteriores. O sea, ¿listo? 39, ¿y qué más me dijo? Nos indica el párrafo 33 y Ah, 34 33, ¿no ha dicho 39? no, el párrafo 33 y 34 de la NIG 9. Ah, ya. ¿Por qué no corriges, pues, Henry? ¿Qué pasa? Condiciones para reconocimiento. Acá está. Condiciones para reconocer los ingresos. O sea, volviendo al ejemplo anterior. 12.000 soles de adelanto por la maestría. O 12.000 soles de adelanto de los impuestos que debo a la municipalidad. ¿Cuándo se debe reconocer esos 12.000? En el momento que ingresa caja, ¿m? Y abono digamos, a la deuda tributaria, o como va prestando la municipalidad el servicio de limpieza, barrido, recojo de basura y todo eso. Entonces, igual, esos ingresos se reconocen en forma gradual. Entonces, ¿qué hice? Por ejemplo, la 33, ¿no? Los ingresos derivados del uso por parte de terceros de activos de la entidad. ¿Cuáles son los activos de la entidad? Un cargador frontal. Utilizo el cargador frontal y estoy generando un ingreso, o sea, beneficios económicos, ¿sí? Que producen intereses, regalías y dividendos o distribuciones similares deben ser reconocidos usando los tratamientos contables establecidos en el párrafo 34. Siempre que sea probable que la entidad reciba los beneficios económicos. O sea, tenemos que tener una certeza de que la generación de beneficios económicos deben ser probables, razonables. Y el importe de los ingresos puede ser medido en forma fiable, o sea, fiel a la realidad. ¿Ya? Ahora, ¿qué dice las condiciones? Los ingresos deben cumplir con ciertas condiciones y reconocerse utilizando los siguientes tratamientos contables. Los intereses deben realizarse sobre la base de proporción del tiempo transcurrido, por supuesto, porque la tasa de interés se aplica a los meses, digamos, dejados de percibir los ingresos, ¿no es cierto? Se atribuye. O la cuantía del rendimiento del efectivo del activo. Las regalías deben reconocerse cuando se cumplan o devenguen de acuerdo con la esencia del acuerdo en que se basa. O sea, tenemos un acuerdo de generar regalías por el uso de mis libros o por el uso de derechos de un software de una entidad cuyo software puede generar mejora de modernizar la gestión de otra entidad. Entonces utiliza y le cobra regalías por ese uso, ¿no? Y los dividendos o distribuciones, este es en el caso, por ejemplo, de las cajas municipales.
similares deben reconocerse cuando se establezca el derecho a recibirlos por parte del propietario. O sea, acá hay condiciones. Dice, de acuerdo con la esencia del acuerdo en que se basan las regalías. Aquí, los intereses deben sobre la base de proporción del tiempo transcurrido. Entonces, a nosotros nos pagan por 6 meses que estaba en la CUT, nos pagan por 6 meses, ¿sí? Y si sigue manteniéndose en la CUT, nos reconocerán los intereses posteriores a un reconocimiento. De eso se trata la NIGSP 33, o perdón, el párrafo 33 y el párrafo 34. ¿Ya? Ahora, si tienes alguna otra transacción vinculada a esto y que no está claro, cuéntala y lo interpretamos inmediatamente. ¿Ya? ¿Qué opinan? Otra pregunta dice, ¿a qué se refiere cuando se habla de DJ explícita y sin reserva? Referencia Ah, párrafo 28 NIG SP1. uno. Ya. Se refiere a lo siguiente. Afirmación, aseveración, sin reservas. Aló, Noelia. Aló, Mira, Noelia. ¿Qué voy a tal, dejar de Noelia? Estoy compartir esto. esperando ya la recetita que me lo envía Alicia y juntamente con lo que me Oye, dé, Henry, te envío lo que me... Henry, ¿se está escuchando? Aló, Henry. Sí, entonces esa recetita la junto con la de Alicia y se la envío al correo del... me escribió hace 10 minutos, me dice, estoy preparando, entonces debe mandármelo de Ya, acá unos Henry, 10 y ahorita. Henry, ¿se está Ya te lo mando a ti. escuchando? Ya, entonces te lo mando a a tu correo, envíamelo a tu correo. Ya, se lo mando nomás al correo que me envió Bairena. Sí, un correo me mandó. Ya, entonces, a Ajá, ver, Henry, ya, listo. Ya, Noelia, yo te aviso. Ya, genial. Ya, Henry, Noelia. estaba abierto el micro. Hemos escuchado tus confidencias. ¿Me escuchas, Disculpen, Henry? disculpen. Ya, ahora sí podemos continuar, ¿no? Henry, ¿me escuchas? Sí, ¿O sí, se sí, escucha? escucha, disculpen. Ya. ¿A qué se refiere esa afirmación? Ustedes, en el año 2024, ¿podrán aplicar todas las NIGSP? No. En el año 2025, ¿aplicarán todas las NIGSP? No. En el año 2026, ¿aplicarán las NIGSP? Ya, según lo que está establecido en el cronograma, quiere decir que sí deben estar aplicando ya todas las NIGSP. Entonces, en ese momento, cuando yo elaboro mis estados financieros de transición, esos son los primeros estados financieros que se adopta a las NIGSP. Y estoy en condiciones de afirmar sin reservas que yo estoy aplicando las NIGSP en la información financiera y elaborando los estados financieros de acuerdo a las NIGSP. Esa revelación lo tengo que hacer en nota a los estados financieros. Por lo tanto, en el año 2024 no puedo hacer esa aseveración o esa afirmación, porque ese es el primer estado financiero de apertura, el primer estado financiero de transición. Luego viene en el año 2025 otros estados financieros que también es del segundo año. Solo se va a formular estados financieros con aplicación completa e íntegra de la NIGSP 26 cuando ya estemos adoptando la NIGSP.
Y acá viene la aclaración de las exenciones. Ya les voy a explicar. Entonces, el concepto de aplicar sin condiciones ni reservas y afirmar que yo estoy aplicando la NIGSP, solo lo voy a hacer cuando yo aplique completamente la NIGSP. ¿Correcto? En cuyo caso no. En notas a los estados financieros diré, estamos en época de transición. Recién estamos pasando a la NIGSP. Ahora, ¿en qué consiste las exenciones? Hay exenciones. La exención es una liberalidad. ¿Ya? Es una situación como que yo te digo, señores, para adoptar las NIGSP, ustedes tienen que analizar cada una de las cuentas del plan contable, por ejemplo, inventarios, la NIGSP 12, y aplicar los principios que regulan los inventarios. ¿Cuáles son? Reconocimiento, medición inicial, medición posterior, efecto de las variaciones, revelación y presentación. Tengo que aplicar obligatoriamente ¿a quién? A los saldos de apertura del 2024. O sea, los saldos de apertura son 1/01/2024. Entonces, la excepción me dice, ¿sabes qué? No retrocedas, no analices hasta los 3 años, la fecha en que culmina. Yo te disculpo, te doy una dispensa para que tú puedas analizar desde el punto de vista del reconocimiento, medición posterior, durante 3 años. ¿Ya? Entonces, hay excepciones que afectan la razonabilidad de los estados financieros. O sea, te dice sí o sí, esa excepción tiene que morir, tiene que fenecer. Cuando muere esa excepción de no haber analizado, me imagino que tú ya debías haber analizado en los 2 años que quedan y aplicado las NIGSP. Y hay exenciones que no afectan la razonabilidad de los estados financieros. Por ejemplo, contratos de construcciones en curso que no existe la liquidación financiera, ni la técnica, de los años, hace 20 años. Entonces, me dice, oye, si no hay información, si no se puede reconstruir, es imposible que hagamos esto. Lo que tienes que hacer es contratar un perito, un técnico, un ingeniero que pueda atribuirle un valor. A eso se le llama costo atribuido. ¿Ya? Entonces, este costo atribuido va a reconocer el importe de la obra. Algo más. Antes ustedes sabían que los ingenieros, para dar ese valor, reconstruir el expediente técnico y todas esas cosas, era casi imposible, porque era mucho trabajo. Ahora, ¿qué ha pasado? Yo tenía una experiencia con un ingeniero cuando hicimos una tasación a un camal. Era un perito de la fiscalía. Y le dije que me recomendara un buen perito, y este perito era un derecho de unos caballeritos que estaban reclamando su camal. Y no nos daban acceso a visitar el camal y a medir. Pensé yo, medir. Este ingeniero joven me dijo, yo le hago ese trabajo por 5.000 soles. ¿Y cuánto tiempo te vas a demorar? Una semana. ¿Cómo una semana? Una semana. Le entrego planos, le entrego mediciones, le entrego fotografías aerostáticas, le entrego esto, le tengo... Reconstruye el expediente. ¿Así? Perfecto. Llegó el fin de semana y me entregó todo eso. Acá tienes. ¿Y cómo has hecho? ¿Qué hizo él? No fue a medir, le medí porque no había permiso para ingresar al camal. Agarró el dron, un dron, cuyo estaba acondicionado con sus programas informáticos de medición. Y estaba midiendo ya todo el local a través de esos programas que tenía ya medición. Todo. Entonces, lo único que agarraba era convertir toda la información que había captado el dron, y sus dibujantes, todo hicieron y reconstruyeron el plan. Posteriormente, cuando tuvimos eso, ya conseguimos de la pericia para que nos autoricen
Solo la comprobación, nada más. Igual se puede aplicar en las municipalidades. Entonces yo le planteé y le dije, mira, en vez de cobrar 5.000 soles, ¿por qué no bajas tu precio y cobra una suma razonable? Digamos 3.000 soles. Puedes trabajar por 20 obras, 30 obras y reconstruyes esta información. Entonces ya tendrías ya un expediente técnico y tendrías un valor. Él también hace la tasación. ¿Ya? Y a la fecha lo deflacta, o sea, aplica deflactación a los valores. Entonces me pareció muy interesante y justamente lo que hizo él era el costo atribuido. ¿Ya? Lo que está mencionándose ahora en la NIGSP de las exenciones. Bueno, nos hemos pasado en otras cosas pensando que ustedes estaban necesitando más la parte del diagnóstico y luego el programa de transición. Pero es interesante la conversación respecto a las preguntas que están haciendo sobre estos aspectos. Muy bien, ¿continuamos? Sí, ¿O hay por alguna favor, Juan pregunta Francisco. más? Ya, continuamos. Entonces, una vez que hemos desarrollado ya las preguntas del diagnóstico, ahora viene lo interesante. Vamos a desarrollar el programa de transición. Y en este programa de transición se va a mezclar la identificación de brechas que en muchos casos no tienen importes. Y se va a mezclar los errores, porque también existen brechas contables, errores que se deben corregir y estimaciones que se deben ajustar. Entonces acá va a haber una mezcolanza, brecha. ¿Cuál es el orden para colocar eso? La dirección no nos ha dicho. Pero bueno, de un criterio profesional, lo que yo haría son todas las NIG en un orden. ¿Ya? Todas las NIG hago las brechas y luego en la parte inferior empiezo con los errores contables que he determinado, que he identificado. Entonces, ¿qué hice? Si estoy jalando de acá, descripción de la brecha contable, observen esto. Descripción de la brecha contable, cuando tengo errores, pongo el rubro contable, pongo los párrafos que afectan a la NIC. En este caso, por ejemplo, está hablando de deterioro de valor, en el CP21. Importe ejecutado, ¿sí? Al importe que yo puedo corregir hasta el 30 de octubre del 2024, antes de presentar el diagnóstico de brechas y el programa de transición. Aquí, en esta columna. Si no he hecho nada de eso, 0, 0, 0, 0. Y ese error de esta diferencia lo llevo a importe por ejecutar. ¿Correcto? Y acciones para el cierre de brecha. Solamente este es breve, evaluar el deterioro de valor, evaluar el deterioro de valor. Pero en realidad acá se narra un poco más completo. Y se determina el plazo. Ojo, el plazo, este plazo es supuesto. Pero en realidad la directiva o el instructivo nos dice que los plazos deben ser en semestres. Primer semestre, segundo semestre de 2024. Primer semestre, segundo semestre del 2025. Tercer semestre, cuarto semestre del 2025. El importe a ejecutar y el área responsable. Entonces, cuando hagamos todo eso, va a haber una sábana completa, grande, en donde solo se va a diferenciar por esto, por el párrafo y la NIC que estamos utilizando. En algunos casos, los errores van a tener referencia con la NIC SP3, cuando hay errores o con estimaciones contables. ¿Listo? Ya tiene más ejemplos. ¿Ya? Y así va, y acá está el fundamento del deterioro de valor, utilizando los párrafos de la NIGES. Eso como hoja auxiliar. ¿Listo, señores? Estamos ya entrando a las 9 de la noche y ahora sí
Estoy abierto para las preguntas cuando se trata de errores o alguna cosa que tenga dudas. Por allí. Muy bien. Conversemos, señores. 30 personas que han asistido, 23. 30 en chat. Henry, motiva. Sí, sí, Juan Francisco, si no hubiera preguntas, el día de mañana continuaríamos. Ah, ya. ¿Mañana también tenemos? Sí, mañana también tenemos y cosa que ya el día de mañana seguramente tendrán muchas más preguntas. Ah, ya. Entonces mañana Dice, la yo les última voy a pregunta, presentar. ¿podemos responder la de Orlando, por favor? Sí, sí, encantado, no hay problema. Y ya, dice Orlando, al elaborar la brecha, perdón, al elaborar la brecha se debe tener en cuenta los verbos en tiempo pasado o futuro. Ah, ya. En tiempo pasado. Sí, Juan lo Fran. que hemos desarrollado las prácticas contables o las políticas contables anteriores son similares o iguales a la NIGSP. En muchos de los casos no van a ser iguales o no hemos aplicado la NIGSP porque son otros conceptos, otras teorías, otras políticas, ¿ya? Entonces, al identificar la brecha se debe hablar en pasado. Por eso me dice descripción de la brecha contable. O sea, ¿en qué consiste lo que has comparado el principio bajo PCGA y bajo NIGSP? Entonces acá dice, no aplicaba la NIG, no hacía deterioro de valor y toda esa cuestión. O la directiva de cierre contable me dijo que haga esto. Y acá inclusive descripción de la práctica contable anterior. O sea, todo está en pasado. Lo único que está en futuro es esto, importe a ejecutar. Entonces, cuando se habla de brecha de adopción, acá no va a haber importe a ejecutar, pero sí va a haber acción para el cierre de brechas. Acá, cuando se trata de errores, vamos a decir, vamos a conciliar, vamos a comparar, vamos a corregir los errores. Y en el caso de las brechas de adopción, vamos a decir política contable. ¿Cuál es la acción para el cierre de brechas? Desarrollar la política contable establecida para que estamos bajo esa, ¿ya? Entonces, para mañana yo voy a desarrollar este programa de transición completo, con brechas de adopción y con errores, ¿ok? Y eso va a ser lo último ya para que más o menos se orienten ustedes cómo deben presentar a la Dirección General de Contabilidad Pública. ¿Correcto? Correcto, Juan Listo, Francisco. señores. Entonces, el día de mañana continuamos a las 7 de la noche, por favor. Y Ya, sus preguntas se elaboran o elaboren, por favor. Y el claro. día de mañana continuamos. Sí, por si acaso, las personas que están interesadas, si desean adquirir las dos listas desarrolladas, me llaman a mi teléfono y podemos conversar, ¿ya? Previa asesoría o alguna situación que se pueda compartir con ustedes y recomendarles cómo deben presentar. Estamos realmente a un tiempo escaso para poder desarrollar esta circunstancia, ¿ya? Y si ustedes adquieren las dos listas desarrolladas, también van a tener derecho a las guías. Hay guías para el diagnóstico, guías para la transición, guías para la corrección de errores y así varias guías, ¿ya? Y un comentario de todo el proceso de adopción, transición, llámenlo como quieran, narrado con cuadros, diagramas y todas esas cuestiones. Listo, señores.
Si hay preguntas, encantado para poder responder. Perfecto, Juan Francisco. Entonces el día de mañana continuamos, 7 de la noche, por favor. A los participantes les agradecemos por su participación y el día de mañana, 7 de la noche, nos estamos viendo por este mismo medio. Que tengan una bonita noche Prepare, por y favor. hasta el día de mañana. Prepare sus preguntas, ¿ah? Me estaba olvidando. Mi teléfono es el 923-620-111. ¿Puedes 923, repetir? sí, 923-620-111. Con Francisco Álvarez. Correcto, Juan Francisco. Sí, también queremos agradecerte por tu participación y claro, hemos visto tus manuales, son 6 manuales interesantes para todo este proceso de transición a las NIGSP, ¿no? Son unos manuales prácticos y didácticos, ¿no? Entonces, cualquier consulta sobre estos manuales que está o que los ha desarrollado Juan Francisco, lo pueden consultar directamente al teléfono de Juan Francisco que les dio hace unos momentos. Muy agradecido, Juan Francisco, por tu participación. A todos los colegas que han participado y están presentes también, las gracias y el día de mañana nos vemos. Hasta el día de mañana y que tengan una bonita noche y también un bonito sábado. Hasta mañana. ¿Mañana Gracias. a qué hora? ¿A qué hora? 7 de la noche, Juan Francisco. Ya, perfecto. Gracias, Correcto. estimados amigos, por haber escuchado y bueno, espero que mañana haya más preguntas. Gracias, Juan Francisco. Gracias a todos. Listo. Buenas noches y una feliz noche.